¿Cómo sobrevivió Israel al ataque masivo de serpientes enviado por el propio Dios? La respuesta es un escándalo bíblico. Dios no les dio un antídoto, ni eliminó a las víboras. Obligó a su pueblo a romper sus propios mandamientos, ordenando forjar un ídolo de bronce con la forma exacta del monstruo que los mataba en Israel. Estaba atrapado en el desierto, agotado, quemado por el sol y rodeado de muerte. Habían salido de Egipto después de ver milagros imposibles. Habían cruzado el mar, habían recibido pan del cielo. Habían sido protegidos día tras día por la mano de Dios. Pero en algún momento, el cansancio se convirtió en amargura. Y la amargura se convirtió en rebelión en la queja. No fue solo hambre ni cansancio, fue una traición espiritual. Israel no estaba simplemente diciendo que quería comida mejor. Estaba diciendo que prefería la esclavitud de Egipto antes que la libertad sostenida por Dios en ese momento. La protección invisible que los había cubierto en uno de los lugares más peligrosos del mundo se retiró. Dios no tuvo que inventar un castigo artificial. Bastó con dejar que el desierto mostrara lo que siempre había estado oculto. Vayó la gracia. Entonces el suelo comenzó a moverse en las serpientes, aparecieron entre las tiendas, bajo las ropas, cerca de los niños, junto a las vasijas de agua, en los caminos del campamento. No fue una amenaza pequeña ni controlada, fue una invasión brutal. El lugar donde antes el pueblo caminaba protegido se convirtió en una trampa mortal. Los gritos empezaron a levantarse por todas partes. Hombres fuertes caían al suelo. Madres sujetaban a sus hijos mientras el veneno les quemaba la sangre. Ancianos se retorcían en la arena. Nadie sabía dónde pisar. Nadie podía escapar. La muerte estaba en el polvo. El castigo tenía una precisión aterradora. Israel había despreciado la vida que venía de arriba y ahora era atacado por una criatura que se arrastraba abajo. Habían rechazado el pan del cielo y ahora el veneno de la tierra entraba en sus venas. La serpiente, el símbolo antiguo de la caída, del engaño y de la maldición, se convirtió en el espejo viviente de su pecado. Lo que había comenzado como una queja en la boca terminó como fuego dentro del cuerpo. El pueblo entendió, demasiado tarde, lo que había hecho. Corrieron hacia Moisés, desesperados, ya no con arrogancia, sino con terror. Reconocieron que habían pecado contra Dios. Contra él. Le pidieron que rogara a Jehová para que quitara las serpientes. Moisés no respondió con venganza. No les recordó sus insultos. No se alegró de verlos sufrir. Se puso delante de Dios como mediador y oró por las mismas personas que lo habían despreciado. Y entonces llegó la orden más extraña de toda la historia. Dios no le dijo a Moisés que preparara un antídoto. No le dijo que reuniera hierbas. No le dijo que organizara a los hombres para matar serpientes. Tampoco eliminó la plaga de inmediato. En lugar de eso, le ordenó fabricar una serpiente de bronce y levantarla sobre un asta para que cualquiera que hubiera sido mordido pudiera mirarla y vivir en la orden. Parecía una contradicción imposible. El mismo Dios que había prohibido hacer imágenes para adorarlas, ahora mandaba levantar una figura con la forma exacta del animal que estaba matando al pueblo. No era la imagen de un cordero ni de un ángel, ni de una luz celestial. Era una serpiente, la forma del enemigo, la forma de la maldición, la forma del terror que se deslizaba entre sus pies. Dios escogió el símbolo más repulsivo del juicio y lo convirtió en el único camino de salvación. A Moisés obedeció. En medio del campamento lleno de gritos, fuego y muerte, la serpiente de bronce fue formada y levantada sobre un poste. Aquella figura no tenía veneno, no tenía vida, no podía morder, no podía atacar. Era la imagen de la maldición, pero una maldición ya inmóvil, ya expuesta, ya vencida. Lo que destruía al pueblo en la tierra estaba ahora representado en alto, convertido en señal de juicio. Entonces comenzó el verdadero misterio. Los mordidos no tenían que luchar contra todas las serpientes del suelo. No tenían que demostrar que merecían vivir. No tenían que prometer que nunca volverían a pecar. No tenían que pagar con sacrificios, ni repetir una oración perfecta, ni arrastrarse hasta tocar el metal. Solo tenían que mirar. El que levantaba la vista hacia la serpiente de bronce vivía. El que se negaba a mirar moría en ese acto. Era más profundo de lo que parecía. Mirar hacia arriba significaba aceptar que no podían salvarse a sí mismos. Significaba dejar de confiar en sus manos, en sus remedios, en su fuerza y en su orgullo.
significaba mirar de frente la consecuencia de su propia rebelión. La serpiente levantada era el retrato de lo que ellos habían provocado. Era su pecado expuesto en alto. Era su maldición convertida en señal. Y aún así, Dios había puesto vida justamente allí. El veneno ya estaba dentro de ellos. Ese era el punto. Cuando la muerte ya circula por la sangre, el esfuerzo humano llega tarde. Un hombre mordido podía correr, gritar, vendarse la herida o aplastar una serpiente con una piedra. Pero nada de eso podía sacar el veneno que ya lo estaba consumiendo por dentro. La cura no estaba en pelear contra lo exterior, sino en Abídice, la señal que Dios había levantado. La salvación no dependía de la fuerza del enfermo, sino de la promesa de Dios por eso. La escena era tan terrible y tan perfecta. Un israelita podía estar a segundos de morir, con los pulmones cerrándose y la fiebre devorándole el cuerpo, pero si levantaba los ojos hacia aquella serpiente de bronce, vivía. En cambio, otro podía estar menos herido, más fuerte, más racional, más orgulloso, y aún así morir si se negaba a mirar. La diferencia no estaba en la gravedad de la mordida. La diferencia estaba en la fe. El campamento entero quedó marcado por aquella imagen. En medio del desierto, sobre un poste de madera, estaba levantada la figura de la maldición. Abajo, las serpientes seguían moviéndose entre el polvo. Arriba, la señal permanecía inmóvil. Abajo estaba el pánico. Arriba estaba la respuesta. Abajo estaba el veneno. Arriba estaba la vida, pero aquella serpiente de bronce no era el final del misterio. Era una sombra, una profecía silenciosa, un mensaje escondido dentro de la historia de Israel. Dios estaba mostrando, muchos siglos antes, cómo funcionaría la salvación definitiva. El verdadero problema del hombre no era una mordedura física, sino un veneno más antiguo y más profundo, el pecado dentro del alma. Y la verdadera cura no vendría de la fuerza humana, ni de rituales externos, ni de promesas vacías de cambiar mucho tiempo después. En una noche oscura de Jerusalén, Jesús se sentó frente a Nicodemo, un maestro de la ley que conocía aquella historia desde niño, y allí, en secreto, Cristo reveló la clave que había permanecido oculta durante siglos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, con esa frase. Jesús abrió el significado final de todo. La serpiente de bronce no apuntaba a sí misma, apuntaba a la cruz. En el desierto, la imagen de la maldición fue levantada para que los mordidos vivieran. En el Calvario, Cristo sería levantado cargando sobre sí la maldición del pecado, para que todo el que creyera en Él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Esa es la paradoja. Dios no escondió el pecado. Lo expuso, no negó la maldición. The Lift no salvó al hombre fingiendo que el veneno no existía. Salvó al hombre mostrando el juicio completo sobre aquello que lo estaba matando. En el desierto, los miraban la señal de bronce y eran sanados del veneno en su sangre. En la cruz, la humanidad mira a Cristo, levantado, y encuentra la única cura para el veneno del alma. Por eso la historia no trata simplemente de serpientes. Trata de una humanidad mordida por su propia rebelión. Trata de un pueblo incapaz de salvarse a sí mismo. Trata de un Dios que convierte el símbolo de la muerte en el lugar donde revela la vida. Y trata de una señal levantada en el desierto, que desde el principio estaba anunciando otra madera, otra agonía y otra salvación mucho más grande. 1400 años después de aquella escena en el desierto, el misterio volvió a abrirse en Jerusalén. Ya no había arena roja, ni tiendas hebreas, ni serpientes arrastrándose entre los cuerpos. Ahora todo ocurría en una ciudad de piedra, bajo la oscuridad de la noche, cuando las calles estaban casi vacías y las puertas permanecían cerradas. Un hombre caminaba en secreto, evitando ser visto, porque no iba a una reunión cualquiera. Iba a buscar a Jesús. Ese hombre se llamaba Nicodemo. No era un curioso más. Era un maestro de Israel, un fariseo respetado, un miembro importante del Sanedrín. Conocía la ley, conocía los profetas, conocía las historias antiguas de su pueblo. Había estudiado desde niño los relatos de Moisés, el desierto, el maná, la rebelión y la serpiente levantada sobre el poste. Pero esa noche, todo su conocimiento no le bastaba. Algo en Jesús lo inquietaba. Algo en sus milagros, en sus palabras y en su autoridad estaba rompiendo las paredes de su religión. En Nicodemo llegó de noche porque tenía miedo. No quería que los otros líderes
lo vieran hablando con el rabino de Nazaret. Para muchos, Jesús ya era una amenaza, para Nicodemo, y un enigma. Así que entró en aquella conversación con cuidado, intentando sonar respetuoso, llamándolo maestro venido de Dios. Pero Jesús no se dejó envolver por palabras bonitas, fue directo al centro del problema. Nicodemo no necesitaba más religión, no necesitaba más títulos, no necesitaba más conocimiento acumulado. Necesitaba nacer de nuevo. Aquella frase lo desarmó. Nicodemo, el gran maestro, no entendió. Había pasado su vida estudiando las Escrituras, pero no comprendía la mecánica invisible del reino de Dios. Tenía autoridad, tenía reputación, tenía doctrina, pero no tenía vida nueva. Y entonces Jesús hizo algo inesperado. El corazón de la salvación. No eligió una historia cómoda, ni una imagen suave. No habló del arca de Noé, ni de David venciendo a Goliat, ni del Cordero Pascual en Egipto. Eligió una de las escenas más extrañas y perturbadoras de toda la historia de Israel. La serpiente de bronce en el desierto en Jesús miró a Nicodemo y le dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Esa frase era un terremoto espiritual. Para un judío del siglo I, la serpiente no era un símbolo neutral, era la imagen del engaño, de la caída, de la maldición que entró en el mundo desde el principio. La serpiente recordaba el Edén, la rebelión, la voz que arrastró a la humanidad lejos de Dios, y ahora Jesús estaba comparando su propia muerte con aquella criatura levantada en un poste. La comparación parecía imposible. El Mesías, santo, el enviado de Dios, el Hijo del Hombre, estaba diciendo que su destino sería parecerse a aquella señal del desierto. Pero ahí estaba el secreto. La serpiente de bronce tenía la forma del animal que estaba matando al pueblo, pero no tenía veneno. Parecía una serpiente, pero no podía destruir. Tenía la imagen de la maldición, pero no el poder de la maldición. Era la figura del juicio, pero un juicio ya expuesto, ya detenido, ya vencido. En Jesús estaba revelando que la humanidad entera tenía un problema más profundo que una mordedura física. El verdadero veneno no estaba en la piel, estaba en el alma. Ira, el pecado, la rebelión antigua, la corrupción que había entrado en el corazón humano desde el principio. Los israelitas caían en el desierto porque el veneno corría por su sangre. La humanidad cae porque el pecado corre por su naturaleza. Y así como ellos no podían curarse a sí mismos, el hombre tampoco puede salvarse a sí mismo. Por eso el Hijo de Dios tenía que ser levantado. Jesús no tenía pecado, pero tomó la forma de la humanidad caída. Entró en nuestra carne, caminó entre nuestra miseria, cargó con nuestra culpa y se dejó clavar en un madero, como si él fuera el culpable. Igual que la serpiente de bronce parecía la maldición sin tener veneno, Cristo fue levantado con la apariencia del condenado, pero sin llevar pecado propio. No murió por su culpa, murió cargando la nuestra en la cruz. Jesús se convirtió en el punto donde el juicio de Dios cayó sobre el mal humano. Todo lo que estaba podrido en nosotros, toda rebelión, toda mentira, toda culpa, toda oscuridad, fue puesta sobre él, no porque él fuera impuro, sino porque decidió ponerse en el lugar de los impuros. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que el veneno físico perdiera su poder. Cristo fue levantado en el Calvario para que el veneno espiritual del pecado quedara juzgado de una vez. Esa es la paradoja brutal de la cruz. Desde la tierra parecía la derrota más humillante. Un hombre desnudo, golpeado, sangrando, expuesto ante sus enemigos y clavado como un criminal. Pero desde el cielo, ese mismo momento era la coronación del rey, lo que los hombres vieron. Como vergüenza, Dios lo estaba convirtiendo en victoria. Lo que parecía castigo era el inicio de la liberación. Lo que parecía muerte era el lugar exacto donde la muerte comenzó a perder. Por eso Jesús usó aquella historia con Nicodemo. Porque Nicodemo creía que la salvación se entendía desde el mérito, la ley, la disciplina religiosa y la pureza externa. Pero la escena del desierto destruía esa idea. Cuando los israelitas estaban mordidos, Dios no les pidió que compensaran su pecado con buenas obras. No les pidió que prometieran ser mejores. No les pidió que mataran suficientes serpientes para demostrar su valor. No les pidió que inventaran un antídoto. Les pidió una sola cosa: mirar. Ese era el golpe más duro para el orgullo humano. El pueblo estaba muriendo y no podía participar en su propia cura. No podía negociar con el veneno. No podía vencerlo con fuerza.
inteligencia ni religión, solo podía levantar la mirada hacia lo que Dios había puesto en alto. La vida no dependía de la fuerza del moribundo, sino del poder de la señal levantada. El que miraba, vivía. El que se negaba a mirar, moría. Y eso es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. La salvación no nacería del esfuerzo humano, sino de mirar al Hijo levantado. No se trataría de subir hasta Dios con méritos, sino de recibir la vida que Dios estaba ofreciendo desde la cruz. No se trataría de fingir que el veneno no existe, sino de reconocer que ya está dentro, que no puedes sacarlo por ti mismo, y que solo Cristo puede cargarlo, juzgarlo y vencerlo. El poder no estaba en la mirada del israelita, sino en la promesa de Dios unida a la serpiente levantada. De la misma manera, el poder no está en la intensidad emocional del que cree, ni en la perfección de su pasado, ni en la fuerza de su religiosidad. El poder está en Cristo. Un hombre podía mirar desde el suelo, temblando, con la vista borrosa, y el último aliento escapando de sus pulmones, y aún así, vivir, porque la sanidad no dependía de lo digno que era el mordido, dependía de aquello que Dios había levantado para salvarlo. Ese era el mensaje que Nicodemo no esperaba escuchar. Él había llegado buscando respuestas religiosas. Pero Jesús la mostró una cruz. Había llegado como maestro, pero Jesús lo trató como un hombre mordido por el mismo veneno que todos. Había llegado de noche para no ser visto, pero Jesús le puso delante la luz más incómoda de todas. A nadie se salva por saber mucho, por pertenecer al grupo correcto, por parecer limpio o por tener reputación espiritual. El hombre vive cuando mira al Hijo levantado a la historia de la serpiente de bronce. Entonces, no era un accidente extraño en el Antiguo Testamento, no era un ritual pagano escondido en la Biblia, no era una contradicción sin sentido, era un anticipo, era una sombra clavada en medio del desierto para anunciar otra madera, otra escena y otra salvación. En el desierto, el pueblo mordido miraba hacia arriba y recibía vida. En Jerusalén, siglos después, Cristo sería levantado para que una humanidad envenenada pudiera hacer lo mismo. El verdadero veneno nunca fue solo el de las serpientes, era el pecado que quema por dentro, la culpa que pudre el alma, la soberbia que convence al hombre de que puede salvarse, solo la ansiedad que lo devora en silencio, las cadenas ocultas que nadie ve, la religión vacía que limpia por fuera, mientras por dentro todo sigue muriendo. La humanidad entera estaba en el suelo, respirando con dificultad, intentando fabricar antídotos que no funcionan, y ahí aparece Cristo, levantado, como la respuesta definitiva. No viene a decirle al hombre que se cure solo. No viene a pedirle que primero se limpie para después acercarse. No viene a esconder la maldición debajo de una alfombra espiritual. La toma sobre sí mismo, la carga, la expone, la deja clavada en la cruz, y desde ese lugar de dolor, vergüenza y juicio, abre el único camino hacia la vida. Ese es el misterio que Jesús reveló aquella noche. La serpiente de bronce fue el ensayo general, la cruz fue el cumplimiento. En ambos casos, Dios puso la respuesta en alto. En ambos casos, el hombre estaba muriendo por un veneno que no podía vencer. En ambos casos, la vida llegó no por luchar más fuerte, sino por mirar hacia donde Dios había señalado. Por eso la pregunta final no es si el veneno existe no es si la humanidad está herida. Lo está. No es si tus propios intentos de salvarte han funcionado, no han funcionado. La pregunta real es mucho más directa y mucho más incómoda, cuando la muerte está dentro, cuando el alma arde, cuando ya no queda fuerza para fingir. ¿Seguirás mirando al suelo, a tu herida, a tu culpa, a tus remedios rotos, o levantarás los ojos hacia el Cristo que fue levantado por ti?